Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Amén. Dios bendiga su bendita palabra en nuestros corazones. Hemos venido hablando grandes verdades importantísimas dentro de la carta del apóstol Pablo a los romanos, como es la doctrina de la soberanía de Dios y también la doctrina de la responsabilidad del hombre. Dos grandes verdades. Una no excluye a la otra, sino que las dos son verdades, las cuales no se topan en ningún momento. Dios, que tiene el control de todo, y en su decreto y su providencia, que es su herramienta, la cual mediante la cual va orquestando todo a favor de sus escogidos, es el que hace que ocurran las cosas de forma magistral. Y la gran pregunta que teníamos, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Que siendo el pueblo elegido por Dios para que administrara la palabra de Dios, que por medio del cual vino el pacto, vino las obras, la promulgación de la ley que tenía en este ministerio, que iba a ser un especial tesoro, una nación de sacerdotes que iban a predicarle el evangelio a las demás naciones, para que las demás naciones vieran en ellos que ellos verdaderamente eran un pueblo especial, un especial tesoro, eran el pueblo de Dios, que el único Dios era el Dios de los israelitas. Pues en esa empresa el pueblo de Israel fracasó. Y la gran pregunta que hacíamos el domingo pasado o el domingo anterior es que, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa? Es que hay una cosa, que no todo el que desciende de Israel es israelita. Ese gran principio que aprendimos, que en Isaac Dios le dice a Abraham: te será llamada descendencia. Entonces, a Sara y Abraham le nace un hijo llamado Isaac, y ese era él de la promesa que iba a continuar con la línea mesiánica, mediante el cual iba a venir el Cristo. Y de Agar, la sierva esclava egipcia, nace un hijo a Abraham en cuanto a la carne, llamado Ismael, que da hijo para esclavitud. La palabra del Señor en hebreo nos enseña que Agar es el monte en Arabia, el monte Sinaí, ¿cierto? La promulgación de la ley, y da hijos para esclavitud, porque la promulgación de la ley de Moisés, vino nunca para darle salvación al hombre, sino que el propósito y fin de la ley era mostrar el pecado del hombre, lo tan necesitado y perdido que estaba el pecador, su pecaminosidad, para que él, viendo su pecado, pudiera correr a Cristo, abrazarse de él en arrepentimiento y fe. Por otro lado está el otro monte, somos hijos de la libre, Sara, que es el monte en Jerusalén, representa no el pacto de obras, sino el pacto de gracia,
el nuevo pacto, Cristo el Señor, cumple este otro pacto, el pacto de obras, y se hace acreedor de todas las promesas, y esas promesas que son de Cristo nos las ha querido compartir a nosotros. Y ahora ya no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre, y de ese punto de vista somos hijos de Abraham nosotros también, al igual que un porcentaje, un remanente del pueblo de Israel, porque no todo el que desciende de Israel es israelita, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Habla de un remanente escogido como Dios lo escogió a usted, como Dios me escogió a mí. Y del Israel étnico, Dios tiene un pueblo, siempre ha escogido, no se ha cortado esa línea, así como de los gentiles también ha escogido siempre. Y de esos dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, Dios ha derribado la pared de división y ha hecho un solo pueblo. Porque ya no hay judío ni hay griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, ni varón ni escita, ni escriba, sino que de un solo pueblo ha hecho, de los dos pueblos ha hecho un solo pueblo. ¿Ya? ¿Quiénes componen el pueblo de Dios? ¿Quiénes componen este pueblo? Este pueblo lo componen única y exclusivamente los hombres y mujeres que han sido elegidos, predestinados por Dios. Así de claro, así de grande y así de tajante. No podemos, queridos hermanos y hermanas, no podemos desconocer esta gran verdad de la palabra del Señor. Recapitulando un poquito lo que hablábamos el domingo pasado y por si se me quedaba algo en el tintero, tomemos los últimos versículos de Romanos 10, por favor. Verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Ya? A Israel se le... Yo sé que son versículos importantes para tomarlos como argumento para el evangelismo y tenemos mucha razón en ese sentido. ¿Ya? ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Las personas, la gente, ¿cómo van a invocar en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, es importante para la predicación del evangelio, para el evangelismo, que haya un remanente, que esté la iglesia para anunciar el evangelio, para predicar el evangelio. Pero mirándolo en lo particular para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue evangelizado, se les predicó el evangelio, ellos escucharon y conocieron. Por eso dice el profeta Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas es el evangelio. Esto sale o aparece en Isaías capítulo 52, verso 7. Tengo que chequear ahí si está bien esa referencia. En el profeta Isaías, en el contexto de que ellos iban a ser libertados del cautiverio, el pueblo de Israel, iba a venir el heraldo anunciando la paz, anunciando las buenas nuevas de que serían libertados. Pero ¿qué dice? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, y esto está en Isaías 53:1, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero dice Pablo, el verso 18, pero digo, ¿no han oído entonces Israel? ¿No oyó? Está poniéndose
en mente siempre tiene a este varón imaginario que pueda entrar en debate con él. ¿Se acuerdan que yo siempre le he dicho que Pablo usa mucho este recurso judío llamado diatriba, que está de cierta manera argumentando, debatiendo, peleando con este varón imaginario? Entonces sigue en este argumento, dice, pero digo, no han oído, no ha escuchado, no oyó Israel las buenas del Evangelio, las que traía el Mesías. No han oído, dice el verso 18, antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, aludiendo o señalando al Salmo 19 con la revelación general del Señor. Ha salido por toda la tierra la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. Así como el Salmo 19 habla de la revelación general, que la creación misma, la naturaleza, habla de la gloria, la majestad y la soberanía de Dios, así como la creación misma anuncia la gloria de Dios, así ha salido el pregón del Evangelio. Israel escuchó, Israel oyó el Evangelio. Verso 19. También digo, ¿no ha conocido Israel esto? Dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y aquí no es una novedad que está predicando el apóstol Pablo. Mire, se va al Antiguo Testamento y recorre, hace teología bíblica y recorre el Antiguo Testamento y dice, no, esto no es nuevo, porque Moisés dice, ¿qué dice Moisés? Yo los voy a provocar a celos a ustedes con un pueblo que no es pueblo. ¿Dice eso en su Biblia? Eso que dice, y justo me cambió. Yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ese es usted y ese soy yo. ¿A quién le está diciendo los voy a provocar a celos? Es como cuando a usted, a un niño pequeño, le quita un dulce. El cabro chico está odiando, como hay algunos que están odiando aquí en esta noche. El niño chico no se quiere comer el koyak, ¿cierto? Se me cayó el carné con el koyak. Su dulce preferido, ¿cierto? Y el niño está odiando, ¿cierto? Está malcriado. Basta que usted le tome el dulce a ese niño y se lo regale a otro niño. ¿Qué hace ese niño que no quería el dulce? Ahora lo quiere con todas las ansias, ¿cierto? ¿Ha estudiado a sus hijos así usted o no? ¿Sí? ¿A sus nietos? No quiero este dulce, no quiero este juguete. Muy bien, se lo toma y se lo pasa al niñito que lo está mirando. Es porque instantáneamente, él quiere jugar con ese juguete. ¿Cierto? ¿Por qué entra a celo? Eso mismo sucede con el pueblo de Israel. Moisés dice, yo los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Allí estaba la palabra del Señor anunciándonos o señalándonos a nosotros como pueblo gentil. Por eso dice el verso 19, también os digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Mire, ¿quién es ese pueblo insensato? ¿Quién será? ¿Quién será? Somos nosotros, ¿cierto? Se lo está diciendo a su pueblo Israel. Yo los provocaré a ira con un pueblo insensato. Pero aparte de Moisés, ¿qué dice Isaías? Verso 20. Isaías dice resueltamente. Isaías dice esto decididamente. Y esto está en Isaías 65, del 1 al 5. ¿Qué dice Isaías? Fui hallado de los que no me buscaban. Esto es, fui hallado del pueblo gentil. Fui hallado de los que no me buscaban. ¿Qué más? Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto es la predicación a las naciones, la predicación a los gentiles. Pero ¿qué dice del pueblo de Israel? Verso 21. Y este verso 21 del capítulo 10 es como una especie de resumen de lo que ha venido hablando tocante al pueblo de Israel. Este es el resumen para entrar de lleno al capítulo 11.
¿Dios habrá desechado a Israel? Pero ¿qué dice el verso 21? Pero acerca de Israel, ya Pablo ha dicho que Israel escuchó el Evangelio, Israel conoció, porque si no hubieran entendido el Evangelio, no lo hubieran captado, no hubiera entrado el celo en ellos con esta nación insensata, la cual es usted y yo. Dice el verso 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hoy, a grandes rasgos, veremos el plan divino de redención. ¿Dios habrá desechado a Israel? ¿Qué dice el verso 1 del capítulo 11? Digo pues, ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Que es Israel? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice la Escritura? En ninguna manera. Dios no ha desechado a Israel. Entonces veremos a grandes rasgos 3 pruebas de que Dios no ha desechado su pueblo. Dios no lo ha desechado. Primero veremos una prueba en Pablo mismo, segundo una prueba teológica y en tercer lugar la historia misma de Israel. ¿Cuál es la primera prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel? Pablo habla de él mismo. ¿Qué dice el verso 1? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque dice él, también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo mismo es una prueba personal de que Dios no ha desechado a su pueblo, porque él dice, yo soy israelita. Y es más, dice, yo soy de la tribu de Benjamín. ¿Y qué quiere decir eso? Porque en Filipenses también lo dice. Filipenses 3, 4, 5. ¿Qué dice? Filipenses 3, 4 y 5. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, ¿qué significa eso de que era de la tribu de Benjamín? Benjamín es el único hijo que nace allá en la tierra de Canaán. ¿Ya? Entonces, por eso él pone el énfasis en que era de la tribu de Benjamín. En segundo lugar, hay una prueba teológica, como dice el verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y es la misma frase que usa Romanos 8:29, si gusta va allá. Romanos 8:29, respecto a la soberanía de Dios en cuanto a escoger, porque Él es el único Dios vivo y verdadero, dueño y Señor de todas las cosas, y Él hace como Él quiere. ¿Y quién le va a decir algo a Él si Él es el alfarero? Entonces dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces a los que antes conoció, a nosotros antes de que existieran todas las cosas, nos conoció, nos amó, nos escogió. Al pueblo de Israel también, como dice aquí el verso 2,
No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes también lo conoció, desde antes también entró en una relación íntima con Él de amor y por eso lo escogió. Y en tercer lugar, habla de la historia de Israel, verso 2, parte B del capítulo 11. Y vamos a ver que Elías había pensado que él era el único del pueblo de Israel que había quedado y no había más ninguno. Pero ¿qué le dice el Señor? ¿Cuál es la divina respuesta? Y lo sorprende a él y no nos deja de sorprender también a nosotros. ¿Qué dice el verso 2? Parte B. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Esto es lo que dice el profeta Elías a Dios. Verso 3. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Usted recordará bien ese pasaje. El rey Acab, su esposa, ¿cuál es el nombre? Jezabel. Una época de mucha apostasía, le dan muerte y Elías dice, y a mí también procuran matarme, he quedado solo yo. Pareciera que también en este tiempo nosotros pareciera que fuéramos tan poquitos y como que a veces la presión mundana y el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, pone a todos sus secuaces, toda su influencia en contra de la iglesia, como que estamos siendo arrinconados y pareciera que la iglesia del Señor somos un poquitito pequeñito en el mundo y como que estamos entre la espada y la pared. Muchas veces el mismo sentimiento y la pena y la angustia de Elías, solo yo he quedado, Señor. Y el Señor le dice, no es así. Mire la respuesta. Verso 4, ¿pero qué dice la divina respuesta? Esto es lo que le responde el Señor. Me he reservado 7,000 hombres. No, Elías, tú no estás solo. Me he reservado 7,000 hombres. Que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El remanente de Dios, compuesto por judíos y gentiles. Ese remanente fiel, como decimos nosotros, Dios lo ha preservado, lo preserva y lo preservará hasta el último día antes de que Cristo venga por nosotros. En otras reuniones hemos hablado de la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo decimos que somos salvos, debemos de perseverar en los medios de gracia, en el proceso de santificación, porque ese es lo normal de una persona que ha sido salva. Mire, escúcheme, no se me pierda. Lo normal de una persona, de un hombre, de una mujer que ha sido salvo, no es decir, buenas noches, nos vemos, buenas noches los pastores, me voy yo. El pastor me enseñó que la salvación no se pierde. No es así. Lo normal de un salvo, de una salva,
es que siga perseverando en este proceso de santificación. Es que ame las cosas de Dios. Es que ame los medios de gracia y no abandone la congregación por temporadas. La perseverancia de los santos es lo normal. De esa manera usted y yo vamos a estar demostrando de que sí, verdaderamente somos hijos de Dios. Lo normal, el fruto normal que se espera de una persona que ha sido salvada es que persevere hasta el último día. Otros prefieren decir preservado por Dios. Pues bien, como prefiera nombrarlo usted, a lo que quiero llegar yo, que este remanente fiel, este remanente, aunque parezca pequeño muchas veces, como que estamos solitos en el mundo, no. Es un remanente escogido por gracia, como pensó en un momento Elías que él estaba solo y no había nadie más, como que las fuerzas del mal habían avanzado tanto y que lo tenían acorralado. ¿Cuál es la divina respuesta? Dios le dice, no, Elías, tú no sabes que yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblegado su rodilla ante Baal. ¿Qué cree usted que hizo Elías frente a la divina respuesta de Dios? Que habían hombres que tenían ese mismo celo por Dios que él, en otro lugar que posiblemente él no los conocía, también era un remanente. Entonces, si nosotros estamos aquí en Cabildo levantando la bandera del Evangelio, no nos tengamos en poca cosa nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos el remanente de Dios, escogido por Dios, y Él nos va a preservar hasta el último día que estemos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos amó, porque Él nos escogió, porque Él nos salvó, porque Él nos justificó y Él también nos glorificó. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Mire, verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Ese don inmerecido. Nunca usted iba a merecer la salvación, la vida eterna. Nunca iba a merecer a Cristo, el favor de Dios. Eso vino por regalo. La gracia, un don inmerecido. Dios el Padre nos da lo más preciado que tenía Él o que tiene Él, su Hijo amado. Por eso nosotros decimos que más, obviamente tenemos que apreciar la salvación, todo eso que ha venido con Cristo, pero más que cosas, nosotros tenemos que apreciar a una persona. Tenemos a Cristo y teniendo a Cristo, Dios el Padre habiendo mandado a Cristo, su Hijo amado, habiéndonos regalado a su Hijo amado, y al tenernos nosotros, o mejor dicho, nosotros estando en Cristo, tenemos todo lo que conlleva tener a Cristo, que es salvación, vida eterna, etcétera, etcétera. Pablo remarca la realidad de Israel en el tiempo cuando él escribe la carta a los romanos. Verso 5, verso 6. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Aunque la mayoría de Israel ha rechazado la promesa divina. Esto es indesmentible. La gran mayoría de Israel rechazó la promesa divina de la salvación. Siempre Dios ha tenido de este pueblo a quienes son su verdadero pueblo. ¿Qué dice el verso 7? ¿Qué pues?
lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? Ser aprobados por Dios. Pero en ese afán tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Ser aprobado por Dios. Pero ¿de qué manera querían ser aprobados de Dios? Mediante sus propias obras. Mediante guardar todo el paquete de normas de la ley. Y mire, precisamente hoy día tocábamos ese punto en la escuela dominical. Porque la Sagrada Escritura es una gran cadena que no se puede cortar. Va concatenada o unida un libro con otro. Los 66 libros canónicos de la palabra del Señor nos cuentan una sola y gran historia. Santiago nos dice que si yo infrinjo un punto de la ley, me hago transgresor de toda la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó? ¿Por qué? Querían el favor de Dios, pero guardando la ley. Y eso es imposible porque no hay ser humano que pueda guardar o cumplir la ley para ser justificado delante de Dios. No lo hay. Usted podría decir, pero de eso, pastor, ¿de dónde lo sacó? ¿Es un asunto suyo? No. Vaya por favor a Romanos 3:21. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿es ser humano usted? ¿O alienígena? Si usted es un ser humano, mire lo que dice. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el propósito de la ley. La ley la mandó Dios para que el hombre conociera que era pecador. Entonces, por eso falló Israel, como dice el verso 7, volvamos a Romanos 11:7, que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, ser aprobado por Dios por sus propios medios o por su justicia propia. Pero, este gran pero, que dice el capítulo, versículo 7, los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Esto es como un gran principio del verso 7, ¿eh? Para que lo anoten ahí o lo subrayen. Este es otro gran principio, como el que hablábamos la semana pasada. No todo el que desciende de Israel es israelita. Usted tomó el lápiz rojo y encerró ese versículo, destacó, tomó nota. Acá hay otro gran principio, capítulo 11, verso 7b. Capítulo 11, verso 7b, dice, los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y a propósito, Pablo no se queda ahí con esa frase, sino que comienza ahora a argumentar y dar pruebas escriturales. ¿Qué dice el verso 8 de Romanos 11? Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces el verso 8 habla de Isaías, capítulo 29, verso 10. No voy a ir allá por causa del tiempo, como ustedes saben, pero eso está ahí cuando dice que Dios le dio espíritu de estupor y ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Eso está en Isaías capítulo 29, verso 10. También habla en Deuteronomio capítulo 29, verso 2 al 4. ¿Qué dice Deuteronomio 29? Del 2 al 4. Dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo,
Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy, le dice Dios, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Volvamos a Romanos 11, versos 7 y 8. Entonces lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dios está diciendo que Él les dio un espíritu de estupor para que escucharan, escuchando no oyeran, viendo no vean, como Moisés le dice al pueblo de Israel: ¿vieron todos ustedes estas señales, estos prodigios y milagros? Pero hasta el día de hoy yo no les he dado oído ni entendimiento para que entiendan, porque detrás de esto está este gran principio del verso 7. Israel no alcanzó lo que buscaba, ser aprobado por Dios por su justicia propia, guardando la ley. Pero los escogidos sí que lo han alcanzado. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? Los demás fueron endurecidos. No es algo que se le ocurre al apóstol Pablo, sino que el apóstol comienza a dar argumentos bíblicos. Ya hablamos de Moisés, Deuteronomio 29, del 2 al 4. Ahora, verso 9, habla de David. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Eso está en el Salmo 69, que es un salmo mesiánico. Esta porción está en el Salmo 69, versos 22 y 23, que es una imprecación contra el pueblo de Israel, los enemigos del Mesías prometido. Aquellos que han rechazado el regalo divino del Mesías son justos merecedores de la retribución divina. ¿Qué dice el verso 11? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Otra versión dice: ¿ha tropezado Israel para que no se vuelva a levantar de allí? Porque, mire lo que dice de Israel el capítulo 9 de Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales, mire las tremendas bendiciones que tenía el pueblo de Israel, de los cuales son la adopción, ¿qué más? La gloria, ¿qué más? El pacto, ¿qué más? La promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Tanta promesa para un pueblo que iba a tropezar y iba a caer, iba a quedar tendido. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pero el verso 11 dice: ¿ha tropezado Israel para que cayesen? El rechazo del pueblo israelita al mensaje del Evangelio ocasionó que dicho mensaje se expandiera a las demás naciones. Y vamos a ver, y aquí le vamos a hincar el diente un poquito, y con eso pretendo terminar, no meterme más allá a un problema que divide a muchos cristianos tocante al futuro de Israel. ¿Qué pasa? Muchos dicen: al final del tiempo
todo Israel será salvo, porque hay promesas para el pueblo de Israel. Otros miran a Israel como el reloj de Dios y bendito sea Israel. Yo digo bendito sea Israel, pero vamos viendo. Entonces, hay una ala llamada dispensacionalista que tiene un concepto del pueblo de Israel y hay otro respecto a la teología del pacto que tienen otro concepto del pueblo de Israel. Pretendo no llegar allá este domingo, o si no, vamos a salir a las 12 de la noche, voy a quedar predicando solo yo, a lo mejor con mi esposa. Entonces, muy largo, vamos a parar ahí y más adelante vamos viendo ese tema. Pero lo que quiero decir esta noche yo, que el rechazo del pueblo de Israel significa que el evangelio llegara a nosotros. Eso lo saben ustedes. Porque Dios todo lo tiene decretado, nada escapa a su voluntad, porque si algo escapara a su voluntad, mire, si algo escapara al dominio de Dios, Dios ya no sería Dios, ¿cierto? Dios todo lo tiene controlado, Dios todo lo tiene decretado. Hay un único plan desde que existe tiempo, espacio y creación hasta el fin de los tiempos. Dios ha orquestado todo y Él tiene un solo plan y ha avanzado, porque ese es el plan de Dios. No es que tenía un plan A con Israel, luego Israel lo rechaza y dice Dios, a ver, me rasco la cabeza, ¿qué hago? Plan B entonces, voy a llamar a los gentiles, la iglesia. No es así. No es que le falló el plan A a Dios y ha improvisado un plan B. Cuando digo yo, Dios se rasca la cabeza, es una forma metafórica para que usted entienda. Sabemos que Dios es espíritu, ¿cierto? ¿Dónde dice eso? Juan 4, ¿cierto? Dios es espíritu. Pero en la Escritura se habla que Dios tiene mano, que tiene brazo, que tiene oído, que tiene ojos, para que nosotros con nuestra mente finita podamos tener una idea acerca de Dios. Entonces, no es que falló el plan y ahora se vuelve a los gentiles, no. El rechazo de Dios, Dios lo tenía contemplado y su providencia, la palabra providencia, no es un término fácil. No podemos dar una definición fácil de providencia, pero quedémonos con este concepto. La providencia de Dios es la herramienta que Dios usa para ir orquestando todo lo que Él tiene señalado ya en su decreto. Dios lo tenía escogido a usted y todo lo que usted pasó, todo lo que usted vivió para llegar al Evangelio, es la providencia de Dios, que Dios usó las cosas buenas y malas, ¿cierto? Acierto y desacierto suyo. Incluso su pecado lo usó Dios para que en su providencia llegara aquí. Aun cuando Dios no es el autor del pecado, ojo, que quede aquí sentada esa base, Dios no es el autor del pecado, sin embargo Dios se vale del pecado para que de todas maneras su plan pueda seguir avanzando. Porque incluso su pecado, mi pecado, cuando nosotros pecamos, Dios usa ese pecado para constreñirnos a nosotros, para que nosotros nos enojemos y nos frustremos y caigamos de rodillas a los pies de Cristo y ese pecado nos lleve a arrepentirnos y correr a los pies de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces el rechazo del pueblo israelita al mensaje del Evangelio ocasiona, por otro lado, que dicho mensaje del Evangelio se expandiera a los gentiles. Verso 12. Y si su transgresión, se está refiriendo al pueblo de Israel, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces, incluso vemos que en el mismo ministerio del Señor Jesucristo, Él hace esta distinción entre judíos y gentiles. Vaya por favor a Mateo capítulo 10, versos 5 y 6, cuando el Señor le da
La gran comisión a sus apóstoles, Mateo 10. Y aquí entre paréntesis también están los nombres de los apóstoles. Doce apóstoles: Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan su hermano. Verso 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos, verso 5, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué le da esa instrucción el Señor? Por ciudades, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Incluso dentro del principio del ministerio del Señor Jesucristo está esta división. Primero, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, en su gran mayoría, lo iba a desechar, lo iba a rechazar. Y de ahí vendría, ese rechazo se tornaría en salud, en bendición para los gentiles. Y al final del ministerio de Cristo, Mateo capítulo 21, verso 42 al 44. Recuerde, manda a los apóstoles primero que no vayan a ninguna ciudad gentil, solamente al pueblo de Israel. Pero aquí, terminando el ministerio, el Señor Jesucristo dice algo muy distinto, Mateo 21, 42 al 44. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Nota el traspaso? ¿Sí? Ya. Concéntrese en mí, concéntrese en la prédica. Más que en la guagua, concéntrese. Las guaguas son así. Tranquilo, lidiemos con eso, no hay drama alguno. Lo importante es que usted se concentre para acá. ¿Ya? Lo inconcebible es que un adulto esté desconcentrado, eso es. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces ya el Señor le está diciendo: este reino será quitado de vosotros y se lo entregaré a gente que produzca los frutos de él. Siempre estuvo claro en la Sagrada Escritura. Aquí no hay nada, ninguna novedad. Aquí Pablo no está inventando una teología propia, particular de él, sino que él viene haciendo teología bíblica y está predicándole el Evangelio, lo que estaba dicho en la Sagrada Escritura. Dentro del ministerio del Señor Jesucristo, el rechazo judío dio ocasión para que el Evangelio se expandiera a los gentiles. ¿Qué dice Juan 12, 37? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Hizo tantas señales, pero para que se cumpliese la profecía de Isaías. No creían en él, que dijo: Señor,
¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Dónde está eso? En Isaías 53. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, Isaías 6, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y en Juan, se me olvidó una referencia, Juan 12:20. Juan en varios pasajes habla de que no ha llegado todavía la hora del Señor para pasar de esta vida al Padre. No había llegado la hora de ser crucificado. En varias partes repite, no ha llegado mi hora. Cuando intentaron tomarlo, los alguaciles, con el pueblo, con los sacerdotes, no había llegado la hora. Pero aquí, de cierta manera, nos lleva expectante Juan en su evangelio, pero aquí ha llegado la hora. Juan 12:20. Había ciertos griegos, ciertos griegos, gentiles, helénicos, de donde viene el griego koiné, que fue en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos gentiles querían ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Los gentiles, queriendo conocer a Jesús, fue el momento que detonó la frase que todo el Evangelio de Juan estaba esperando: la hora ha llegado. Cuando los gentiles se interesan por el Señor, lo buscaban, lo querían conocer, el Señor dice, la hora ha llegado. Porque estaba profetizado, Moisés lo dijo, Isaías lo dijo, que este pueblo iba a rechazar al Señor, y entonces el Señor los iba a provocar a celo con un pueblo que no era pueblo. Este pueblo lo rechaza, y ese rechazo marca el principio, un antes y un después, una bendición para nosotros, porque ese rechazo redunda en bendición para nosotros. Cuando unos gentiles helénicos buscaban al Señor, dice el Señor, mi hora ha llegado para glorificar al Padre. Y es precisamente lo que Pablo también hace y les dice a sus paisanos, a sus hermanos carnales, respecto a su propio ministerio. Hechos 13:46. Pablo y Bernabé predicando en Antioquía de Pisidia. Verso 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, dirigiéndose a los judíos, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, no se vayan a meter a ciudades gentiles, vayan primero a las ovejas de Israel. Pablo dice, a vosotros era necesario que se predicase o se os hablase primero la palabra de Dios. Pero ahora, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles.
Y en Hechos capítulo 28, terminando el libro de los Hechos, persiste en esta idea. Hechos 28, del 23 al 29. Y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Unos creyeron, otros no, ya se iban retirando y Pablo les dice lo siguiente. No es algo que se le ocurre a él, sino que le responde algo bíblico. Le dice lo siguiente. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ¿qué dice Isaías? Ve a este pueblo y diles, ¿qué cosa? 2 puntos. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Se da cuenta que todo estaba escrito? Usted puede ver en estas páginas que leemos, puede verse usted incluido allí. Dios había pensado en usted. No es que Dios esté improvisando un plan B. Siempre estuvo en el decreto de Dios. Siempre estuvo que Dios iba a ser rechazado en su gran mayoría por el pueblo de Israel, pero ese rechazo se iba a tornar en bendición, en salud para nosotros, porque había un pueblo también señalado, escogido, usted y yo, que no era pueblo, que íbamos a creer en él, como dice el verso 28. Pablo le dice a sus conciudadanos, a sus hermanos carnales, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Qué maravilloso. A Dios nada lo toma por sorpresa. Todo está bajo su control. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán. Entonces, volvamos a hacer la pregunta. ¿Israel tropezó solo con el propósito de caer y quedar tendido allí? O como dice otra versión, para que no volvieran a levantarse. En ninguna manera. Pablo responde mostrando el propósito divino de que el mensaje llegase a las demás naciones. ¿Cuál es ese propósito? Del rechazo del pueblo judío, de ese rechazo, la predicación a los gentiles. Si hubieran creído todos los judíos, ¿usted cree que ellos hubieran predicado el evangelio si ellos eran tan exclusivistas, se consideraban tan especiales, y de hecho lo eran, pero se subieron a un pedestal que no les correspondía, que a los demás los miraban como leñas para el infierno? Así miran ellos, los judíos, a las demás naciones, como perros, como cerdos, como leña para el infierno. Entonces ese rechazo genera la predicación a los gentiles y el otro propósito es causarle celos. ¿Por qué para causarle celos? Como le puse el ejemplo del niño, que el niño está ahí, que no quiere comerse el dulce, ¿cierto? Que está ahí, que lo toma o no lo toma, está dando rabia a su padre, a su madre. Basta que usted le diga a su niño, dame el dulce, y se lo pasa a otro niño, inmediatamente ese niño quiere ahora el dulce, porque usted lo está provocando, ¿cierto? Y nace en él ese celo, esa envidia de que ahora yo quiero jugar con ese juguete o quiero ese dulce. Pues bien, de esa manera Dios quiere provocarles a celo
el apóstol Pablo quiere provocar a celo a sus hermanos para que de cierta manera ese celo de que un pueblo que no era pueblo pueda estar disfrutando de este bien, pueda estar disfrutando del Evangelio, pueda estar disfrutando de Cristo, pueda estar disfrutando de las bendiciones. Y ese celo pueda llevar al pueblo de Israel a correr a Cristo. Si este pueblo insensato está disfrutando del Evangelio, ¿cuánto más yo? Y ese celo lo lleva a correr a Cristo. De una manera mucho más gráfica lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo. Si usted quiere, busca Lucas 15. No vamos a detenerlo en toda la parábola del hijo pródigo, pero allí está en Lucas 15. Nos va a quedar más claro con esta ilustración del 25. Os provocaré a celo con pueblo que no es pueblo, dice Moisés. Pueblo insensato, allí está usted y yo. Y Dios provoca a celo a su pueblo. Y lo queremos graficar con la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo el hermano mayor? Se enojó y no quería entrar. ¿Ve ahí el berrinche? ¿Lo puede ver? ¿Puede ver los celos? Está siendo provocado a celos. Entonces se enojó y no quería entrar, como un niño malcriado. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¡Oh! Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Mire, y mentiroso más encima. Mire lo que le dice. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Era intachable. No hay ninguno intachable. Faltaba la verdad. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no dijo vino mi hermano, sino dijo, vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. La gran interrogante es, ¿habrá entrado a la fiesta el hermano mayor? Si era escogido por Dios, Dios lo iba a guiar para que entrara. Si no estaba escogido, predestinado por el Señor, él en su incredulidad iba a morir. Porque como hemos dicho antes, una cosa no excluye a la otra, la soberanía de Dios no excluye a la responsabilidad del hombre. El hombre al final del día, o al final de los días, cuando se encuentre con su Creador, no va a poder decir, ¿por qué me envías al infierno? Yo quería creer, pero tú no me escogiste. No, el hombre va a ir a la perdición eterna
va a ir a la condenación eterna, va a ir al infierno eterno por su responsabilidad, por su pecado, por su incredulidad. Porque es verdad que Dios escoge, es verdad que Dios elige, pero también es verdad que el pecador tiene que creer en Cristo para ser salvo. Las dos son verdades y tenemos que ser humildes para aceptarlas. Pablo sabe que con su ministerio a los gentiles, el cual él honra, está logrando que muchos de sus hermanos en la carne sean movidos a la aceptación del Evangelio. Aquellos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Termino. Hay una advertencia a los gentiles, verso 12 al 15. Pero tomemos del 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles. Ahora, atención, para nosotros es esta advertencia. A vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne, a los de mi sangre, y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Entonces, no hay que hacer cosa que ahora nos pase lo que les pasaba a Israel. ¿Qué le pasaba a Israel? Se subían solitos a un pedestal que no les correspondía y miraban a los demás gentiles como leña para el infierno. No hay que hacer cosa que ahora nosotros nos creamos que somos los únicos privilegiados y que Israel allá está arrinconado y caigamos en el mismo error y pecado de ellos, de creernos de cierta manera superior. No. Lo que pasa es que allá en Israel, en el Israel étnico, Dios también tiene pueblo suyo, los que Él ha escogido, los que vienen por esta línea espiritual, hijos de Abraham, en cuanto a la fe, por las promesas, en Isaac te será llamada descendencia. Los demás son hijos de Abraham, pero solamente en cuanto a la carne. Entonces, el apóstol Pablo desea y alienta a los cristianos gentiles a que anhelen que los judíos acepten la verdad del Evangelio. Pablo tira por el suelo cualquier orgullo que estuviera en el corazón de los creyentes gentiles. Los creyentes gentiles están siendo beneficiados, o mejor dicho, estamos siendo beneficiados de las riquezas espirituales, de los bienes espirituales que se desarrollaron al interior del pueblo de Israel. Estamos siendo beneficiados de las promesas divinas que se forjaron en el seno del pueblo israelita. Por eso Pablo comienza a hablar de esta imagen del olivo, del verso 16 al 24. Y eso es una advertencia para nosotros ahora. ¿Qué dice el verso 16? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas,
Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ese es el consejo para nosotros ahora. No haya ningún sentimiento de soberbia, sino temamos. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que creyeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Así es, por supuesto. Entonces, tiene que haber en nosotros un espíritu humilde, no ensoberbecernos. Podríamos volver atrás al capítulo 3 de Romanos, verso 27, con esto termino, donde dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Hay alguna jactancia en ser cristiano? Ninguna jactancia. Toda jactancia queda excluida. Dios, todo lo que ha querido hacer, ha hecho. Con Israel, con el pueblo gentil, nada ha escapado a su voluntad, a su decreto, a su providencia. Por lo tanto, nosotros, lejos de ensoberbecernos ahora y creernos, como decimos, el hoyo del queque, no podemos cometer el error y el pecado que cometió Israel, sino que tenemos que ser humildes y temer. Porque nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en la verde oliva. Y si Israel, si no permaneciera en incredulidad, Dios es poderoso para volverlos a injertar. Quedaremos hasta aquí. No voy a meter en los versos siguientes, porque ahí hay otro tema largo, apasionante, pero quedemos hasta aquí. Dios bendiga su bendita palabra en nuestros corazones.